Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en nuestro podcast que ya tiene nombre. ¿Cómo se llama? Negocios con sabor a guasacaca. Oh, creo que sí. Sí, ¿verdad? Negocios con todo y guasacaca. Negocios con todo y guasacaca. Así se llama, negocios Sí, con señor. todo y guasacaca. Sí. Es que lo acabamos de decidir. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Negocios con todo y Y guasacaca. guasacaca, sí señor. Ya tiene un poquito de más de forma, de identidad, y de estructura. Y así son los negocios también. Cuando empiezas, te arrancas, tienes más o menos qué quieres hacer, tienes una estructura, pero también en el camino tú vas diciendo, bueno, ok, mira, vamos a agarrar por aquí o vamos a girar un poco por allá y bueno, va agarrando mucho más forma. Este capítulo decidimos irnos un poco más allá antes de cuando comenzamos los negocios aquí en Estados Unidos, pero un poco más allá incluso, que fue cuando tomamos la decisión de venirnos. Vamos a irnos un poco más atrás. Ajá. Porque el primer capítulo se trató un poquito de poner en contexto esos aprendizajes que estábamos teniendo en nuestro país, que sin saber fueron la base para lo que estamos haciendo hoy día. Ahora, ¿en qué momento o qué situación nos llevó a tomar la decisión de salir de nuestro país? Entonces, esa transición. Vamos a hablar de ese momento que nos cambió la vida, en el que dijiste, dejo todo lo que hoy día conozco y he hecho y vamos a emprender algo nuevo, una vida nueva en otro país. Así. ¿Recuerdan ese momento cómo se sintieron? ¿Tenían todo planificado? ¿Ya sabían qué iban a hacer? Como mi caso, más o menos. O en mi caso, que fue todo lo contrario. En mi caso particular, no tenía nada planificado, tenía solamente la decisión, o sea, tomé la decisión, pero no tenía un plan, no tenía nada planificado, no sabía qué iba a hacer cuando llegara. Yo particularmente, mi sensación o mi sentimiento fue de entusiasmo, o sea, yo quería que llegara el momento en que ya llegara yo aquí. Nunca existió el miedo, pero siento que nunca existió miedo, no porque fuese una persona insensible o porque fuese yo de otro mundo, sino que mi entusiasmo era mayor y no me di los riesgos. Y recuerdo que yo tenía un poquito de ahorro y yo dije, o me como estos ahorros en Venezuela o tomo una decisión, o sea, o me voy. Y no fue que en el caso mío particular, no fue que yo estaba viendo que amigos se estaban yendo, no fue que yo vi que había gente que estaba emigrando, porque yo considero que cuando yo emigré, había ya gente que había emigrado primero que yo, pero no había ese oleaje de migratorio como que yo decía, voy a hacer porque lo están haciendo todo el mundo, sino fue una necesidad interna, en yo sentir que en mi pequeño mundo, cada vez ¿Ya cuánto tiempo tienes acá? 7 años. Ujú. Yo Ya. tengo 6, yo me vine un año después que tú. Sí, creo que en Ujú, agosto de este año cumplo los 8 años aquí. ujú. Entonces recuerdo una conversación por teléfono con una amiga que ya vivía aquí, desde hace mucho tiempo, pero estudió conmigo en el colegio, y le comento porque yo por el trabajo había viajado a México. Había tenido un trabajo, el único viaje de trabajo que tuve que había sido a México, y yo le dije, bueno, quizás me vaya a México porque ya fui, ya lo conozco, hablé en español, y ella me dice, pero si tú tienes visa, intenta venirte para acá, que si no te funciona aquí, pues te vas a México, pero porque no intentas primero aquí, porque mi primera acción nunca fue Estados Unidos. Y yo dije, bueno, es verdad. Y como insisto que yo no tenía esa sensación de miedo, Ujú, ni al idioma, ni a la cultura, ni nada, o sea, más bien siento que fui demasiado ingenua. Fue ujú. por ingenuo, por ingenuidad, o como se diga. Entonces yo dije, bueno, listo, es verdad. Ella vive en Tampa, y por eso decido llegar a Tampa. Bueno, mi historia fue un poco distinta a la tuya. Y todo comienza incluso mucho antes de haber planificado venirnos. O sea, las cosas en Venezuela no sonaban bien. En la empresa, a pesar que trabajaba en una empresa bastante estable, el cual amo todavía y no existe hoy día por la situación que cerró, no estaban pintando bien tampoco.
Entonces nosotros como que sentíamos de que había como que empezar a planificar o tener un plan B en caso de que algo pasara. Y en ese interín nosotros estábamos también buscando bebés. Y bueno, quedó embarazada, resulta que son twins, son gemelos, y con toda la situación de salud y todo este tema en Venezuela, recuerdo que el doctor me dijo, si tienes la posibilidad de irte a atender el parto afuera por el tema de cómo está la salud aquí y por el riesgo del embarazo, vete. Y entonces nosotros decidimos venirnos. Y estando acá, el plan era quedarnos como 4 meses mientras daba luz y todo este tema, y resulta que eso se extendió casi un año porque los niños nacieron prematuros y afortunadamente estamos acá y salió todo bien a pesar de todas las circunstancias. Y en ese interín hicimos contacto con unas familias que tenían muchos años acá y que ya habían emprendido acá en negocios de panaderías. Entonces, en ese proceso donde nosotros estábamos con el tema de los niños, tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a fondo sobre sus negocios, sobre lo que hacían aquí en este país, nos dieron apertura, nos abrieron las puertas, el tema del plan B que hacer una vez que tomáramos la decisión de salir de Venezuela por las circunstancias que íbamos a hacer. Y bueno, sí, yo quería emprender, o sea, era como que algo que tenía yo muy seguro de que no quería como que emplearme, porque de alguna manera ya yo había vivido hace unos años atrás el hecho de estar fuera de tu país, pero no necesariamente había migrado por completo y sabía lo duro que también es buscar empleo, estar en ese proceso, ¿sabes? De como que de cambios constantes y no sé, o sea, con ese espíritu de que yo me gustan mucho los negocios, yo quería como que emprender en Estados Unidos. Y recuerdo que al principio yo decía, pero es que Estados Unidos tiene como que muchas cosas, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? O sea, ya todo está hecho. Hay muchas empresas No, pero tú grandes. sobrepensaste mucho. Sí, 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 a veces sobrepensaba mucho, pero esos pensamientos me venían. Vine como que arropando el proyecto de hacer algo, de montar un negocio propio, viendo de que habían personas a nuestro alrededor que lo lograron. Pero ya que aquí nos van a traer algo muy rico. Gracias. Cafecito. Ahí le quedó buenísimo, lo hicieron con amor. Como Es que hemos nosotros. intentado este capítulo como unas 5 veces, entre que se está descargando el teléfono, nos pusimos a grabar, uno de los muchachitos nos tumbó el teléfono, otro muchachito interrumpiendo, entonces ya estaba así como El sol, exacto, la entonces, brisa. bueno, para que nos calmáramos, porque nos Bueno, estuvimos a pero es punto que de no así grabar. todo en la vida también es así, no solo siempre, no todo sale como uno lo planea. Siempre hay esas interrupciones y ahí es donde tú, ajá, vuelves de nuevo, vuelves de nuevo y aquí estamos, tratando de... Y fíjate, tanto que se me olvidó ya dónde iba. Yo lo que voy a decir es que básicamente yo sabía que me iba a salir bien. No sabía cómo, pero sabía que me iba a salir bien. Y además de que yo tengo todavía al día de hoy como 2 frases en mí, que es, la peor diligencia es la que no se intenta. Entonces hay que intentarlo, aun con miedo. O sea, yo sabía que yo lo iba a intentar. Lo peor que podía suceder era que no me funcionara y me regresara a Venezuela, porque para ese momento yo fui la primera que emigré. Entonces yo decía, bueno, si no me funciona, me regreso con mi familia y no pasó nada. Pero no te quedas con eso, porque a Exacto, mí no te también quedas me con la pasa sensación eso, de que ¿viste? hubiese pasado, sí. Yo no puedo quedarme con esa sensación tampoco. O sea, a mí me da más miedo. O sea, yo A lo mí me da intento, más pero eso miedo. no todo el tiempo está bien, porque a veces esos riesgos no es nada más, lo intenté y no pasó nada. Es que a No, es veces que a en veces ese sí pasa. proceso pierdes dinero, no, Pero pierdes escúchame, tu tiempo. yo, por ejemplo, me pasa mucho eso. O sea, a mí me da más bien miedo o quedarme con la sensación que hubiese pasado sí a haberlo hecho y decir, pasó esto. O sea, no sé por qué me da más miedo quedarme con la Sí, sensación de sí, no a mí intentarlo. también. Yo digo que por eso fue que yo, o sea, tomé la... Y fíjense que en mi caso también particular, yo estaba casada, pero yo tomé la decisión unilateral. Y eso, voy a hacer un paréntesis porque esto es importante, miren, yo tomé la decisión unilateral de venirme y recuerdo exactamente una noche que yo llegué a la casa y le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a ir del país y este es el plan. O sea, en mi cabeza
yo no tenía absolutamente nada ejecutado. Yo recuerdo que yo llegué y yo le dije, mira, te vas a ir tú primero, en 30 días me voy a ir yo, ya yo hablé con una amiga, esto es lo que, hasta aquí, esta parte nos va a ayudar a ella, esta parte lo tienes que hacer solo, en lo que yo llego, yo me voy a quedar vendiendo la O casa, el sea, tú carro. habías en tu cabeza planificado todo. Y cuando yo lo tenía ya mentalmente planificado, le avisé, puso un poquito de resistencia, pero al final me apoyó. Hicimos todo, absolutamente todo como yo lo tenía en mi mente, salió. Pero el Hubo año algo que pasado, no. claro, al final yo me divorcié. Eso no estaba planeado. Al final yo llegué y duré un mes y medio. Al mes y medio nos separamos. Oh my God, Después, eso tiene que ese ser es otro otro capítulo, capítulo. aunque se desvíe un poco de los negocios. Después de casi 10 años de relación. Ujú. Y eso yo lo vi en terapia. Yo estuve aquí en terapia y a mí me preguntaron eso. Fíjate que cómo emigré yo. Y ella, me acuerdo que yo le expliqué eso desde la manera más inocente, ni siquiera de querer yo decir, oh sí, la que tomó la decisión, la más brava, la guapa, la tirándome la... No, no, nada. O sea, simplemente contándole mi historia, mi perspectiva. Y recuerdo que la psicóloga me dijo, tú sabes que eso está mal. O sea, lo hiciste malísimo. Nadie toma una decisión tan trascendental Unilateral. de manera unilateral. Pero eso no nada más habla quizás de mí, sino también de él Que aceptó eso. pero ojo también, hoy día él está bien, o sea, él está chévere de estar aquí en el país, no se arrepiente de haber venido ni nada, pero esa manera de tomar decisiones dentro de todo no está bien y es algo que yo aquí he tenido que trabajar, la manera en la que tomo las decisiones, porque no calcular siempre los riesgos no está bien. Tomar decisiones simplemente porque yo soy arriesgada, simplemente porque siempre prefiero intentarlo, no siempre está bien para todos los Ujú. casos. Y eso se trabaja, o yo jamás pensé que era un problema. O sea, en terapia me di cuenta de que eso era una situación que hay que trabajarla. Emocionalmente hay que trabajarlo. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el tema de los negocios y es que también tú emprendes en tu vida personal y por eso quizás quisimos hacer este segundo capítulo de esta manera, porque otro emprendimiento trascendental fue el hecho de cuando tú dejas todo atrás, toda esa estabilidad o inestabilidad que tenías antes, la dejas atrás y comienzas a construir algo con miedo, pero también con la fe y con la certeza de que también hay algo bueno para ti, ¿no? O el miedo a lo que dejas atrás o el miedo quizás a lo que te enfrentas, porque También insisto que en mi caso a lo particular, yo desconocido. jamás tuve miedo, ni, es más, recuerdo que mi abuelo estaba muy enfermo y tú me dijiste, despídete de mi abuelo porque es la última vez que lo vas a ver, ¿Mm? tú. Y yo dije, ay, qué dramática. Ay, no, qué O sea, fastidio. eso significa Qué que yo estaba midiendo bien los riesgos. O sea, Yo no, yo tenía bien obviamente, dimensionado lo que podía me significar despedí de mi la abuelo, decisión. me despedí de mi abuelo y me despedí de la familia que tenía cerca. Recuerdo el día que ellos me dejaron en el aeropuerto porque yo fui la primera que emigré. Y todo eso lo recuerdo, pero no lo viví con el sentimiento de, wow, hay gente que no, o sea, yo no me di nada, no me di riesgo, no me di absolutamente nada, sino que me tiré al agua como si fuese una piscina sin agua, o sea, de chapuzón me tiré al agua. Y efectivamente no volví a ver a mi abuelo, hay familiares que pues ya no están y tampoco los volví a ver, y hoy día sí me pega un poquito, Claro. pero en el momento no, o sea, ni el miedo a En lo que el estaba momento no lo dejando, mediste. ni el miedo a lo que estaba dejando, ni el miedo a lo que venía, porque, ojo, aunque yo venía con la convicción de que todo me iba a salir bien, no fue Ujú. así. Claro. Ujú. O sea, siento que tuve que haber medio riesgos, que aquí cosas que pude haber evitado, educarme antes de llegar, preguntar, no, o sea, todo lo aprendí absolutamente aquí. Ujú. Un momento, ya Los va, que niños. los niños están aquí. Ok. Ajá, perdón. Cortemos eso. No, bueno, entonces, aunque yo tenía todo muy planificado, hubo algo que no se planificó y fue que quedé embarazada muy pronto. Y yo me sentía como que, de verdad, Qué eh, irresponsable. era muy irresponsable. Era Yo muy profundamente. irresponsable. No, y yo decía, como yo le digo a mis socios, porque mira, hay algo que a mí no se me, nunca se me graba. Y es que yo recuerdo que mis socios, cuando yo vine a este país, ¿verdad? Perdón, cuando yo vine y ellos me abrieron la puerta como para conocer su negocio, que a mí me encantó el negocio y dije, wow, mira, qué modelo de negocio tan bonito.
y de verdad fueron muy espléndidos y muy abiertos a enseñarme todo y yo también con las ideas aportaba y ellos también me brindaron información y eso como que hizo como que yo me enamorara de este proyecto. Y yo recuerdo que ella me dijo, vamos a trabajar juntas y yo le dije, vamos a trabajar juntas, pero como socias. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿de dónde tú vas a sacar esa plata, Angeli, si tú no tienes dinero? Y yo, bueno, no sé, mamá, Dios provee. Y luego la vida nos dio, después de vender cosas y todo ese tema y de la liquidación y todo eso, nos dio la oportunidad pues de ser socios, tal cual como se lo dije a mi prima. Pero yo recuerdo que ellos están muy cómodos porque el negocio ya de ellos está un negocio maduro. Y era como que empezar de nuevo, era como eso lo que hablamos de tener un bebé de nuevo. Entonces ellos Lo que decían, pasa es que en el lugar de ella, el negocio de ella comenzó en el momento que ella emigró. ajá, En mi caso, no. En mi caso comenzó 2, 3 años después de no, yo yo estar aquí. llegué y aterricé en la panadería. Sí, No me o dio sea, mucho ella tiempo todo de el nada. preámbulo del tema de generar o de crear el negocio lo hizo desde Venezuela con su socio Ujú. y un poquito de mi participación, porque ahí Sí, fue donde tú me yo, ayudaste. ajá, Ujú. y porque ya yo estaba aquí. Y bueno, yo les estaba contando que recuerdo que mi socio me dijo que tenía miedo de esa decisión que estábamos tomando y pues yo le dije que también, pero a diferencia de él, ya él tenía algo construido acá, porque ya él tenía un negocio andando de hace muchos años bastante maduro y bastante estable, mientras que en mi caso, esto era prácticamente todo lo que yo tenía y lo que estábamos arropando, que era este nuevo cambio para mi familia y que el proyecto tenía que funcionar. Nosotros no nos podíamos dar el lujo de que no funcionara y que entendía que no todo dependía de nosotros, porque obviamente uno como emprendedor, uno quiere, o como personas de negocio, quiere que todo salga muy bien según tu plan, pero es que la vida no es así, la vida a veces te muestra ciertos caminos y te das cuenta de que... Y te va cerrando puertas en el camino y te va abriendo otras. Pero las puertas que te cierran en el camino es la primera puerta que en tu cabeza tú decías, esa es la que tengo que tocar. Pero la misma vida se encarga de decirte, no es por ahí, Sí, no es por ahí. los primeros meses fueron muy duros y además de eso quedó embarazada y wow, yo me sentí la más irresponsable, más aún después de ese compromiso que yo le estaba haciendo a mi socio, que yo le decía esto no puede fallar, que no sé qué más, nosotros metidos en el negocio y quedó embarazada y yo decía, wow. Además de eso, nosotros no teníamos horario. O sea, recuerdo que abrimos el negocio, o sea, yo llegué un 24 de diciembre y el 25 ya yo estaba ahí en el negocio aprendiendo Pero ya el negocio tenía una todo. semana abierta cuando tú Ya tenía llegaste. una semana abierta porque yo no había podido llegar antes y El estaba negocio, a cargo. el negocio de ella lo abrí yo. Sí, ajá, El porque ella negocio estaba de ella lo aquí abrí yo con mi hermano, con, con otro, ajá, con uno ¿verdad? de Con mis el menor de hermanos, los que varones. estaba aquí también. Ustedes dos se vinieron primero. Porque es lo que, a lo que volvemos, o sea, Ujú. una cosa es lo que tú planificas, y o sea, Ah, obviamente ella planificaba estar aquí el día de la ujú. apertura, pero como no todo queda de tus manos, entonces pues terminó llegando una semana antes Sí, pues y estaba no esperando todo el podíamos proceso migratorio. esperar a que Ujú, ella llegara para entonces abrir, porque es que, bueno, ese es un tema de cuando hablemos sobre cómo fue abrir los negocios, del ujú. por qué no puedes esperar, hay cosas que son un lujo, esperar, decir, bueno, no, sabes que esto lo pauso hasta que ella llegue, no, esa no era una opción, Sí. tenía que funcionar sí porque sí. Ujú, Y así con todo lo que nos ha tocado aquí. Yo también recuerdo que en el caso de, porque yo estuve como un año y pico sola hasta que llegaron ustedes, y en ese periodo, o sea, era problemas con el carro, problemas donde vivíamos, el cambio de los trabajos, era adaptarme totalmente a todo, que en un momento, fíjense que aunque yo no venía con un plan, como les dije, o sea, fue un poquito improvisado, al mismo tiempo yo sentí que yo perdí el foco por un tiempo porque solamente estaba concentrada en sobrevivir o sobrellevar lo que estaba pasando, el divorcio, la adaptación al país. Entonces era sobreviviendo. Y cuando tú estás en estado de sobrevivir o con mentalidad de sobrevivir, a ti no te da chance de pensar en absolutamente nada. Y, y cuando medianamente ya yo estaba como que yo sentía que ya el agua no lo tenía aquí, sino que ya la marea iba bajando, iba bajando, iba bajando, pues cuando tú me llamas y me dice, mira, está pasando esto, yo viví en Tampa, insisto, y yo, está pasando esto, yo no voy a llegar.
y yo siento, fíjate que al día de hoy, yo siento que esa llamada, Pero ¿qué está pasando que después en contexto? Que hasta yo no recuerdo esta cuando llamada tú bien. me llamaste de que Que ya habíamos abierto el necesito que te llamas negocio. a Tampa porque ya tú habías Ya, confirmado que tú no ibas a poder llegar. O sea, ya tú sabías, ese ya el día tú te negocio enteraste se había dado todo, se había dado toda la negociación y se iba a abrir el y ya tú negocio. sabías que no coincidía con las fechas en las que tú llegabas. Ok. Entonces tú necesitabas a alguien que te recibiera las llaves. La magia de la televisión. Cambiamos de outfit. Sí. Bueno, ¿Pero no, por qué? es que tuvimos problemas técnicos. Tuvimos, no mentira, tuvimos que hacer una pausa porque Tuvimos problemas técnicos que no porque- supimos solucionar porque somos muy novatas. también, ¿no? Y que teníamos un compromiso con los niños y ya se nos estaba haciendo la charla un poco larga. Pero bueno, para cerrar el capítulo que veníamos hablando sobre el tema de emigrar, obviamente no es fácil, cada uno tiene su experiencia, unas más difíciles que otras, pero al final del día te ayuda a ver de qué estás hecho. Es satisfactorio también porque dices, wow, y me vine con una maleta y hoy día mira todo lo que hemos logrado. Eh, ¿Sembraste raíces? sí, 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 sí. ¿Te ves Y regresando a Venezuela? de vacaciones, Yo también. posiblemente que sí. O sea, no me veo. Y quizás, no sé, jubilándome allá, más adelante, cuando la situación Bueno, cambie. lo que Uno no pasa es que dice yo que no he no. pensado en la jubilación porque me siento muy joven. Oh, bueno, ok. Yo pienso entonces, ves que yo planifico un poco mejor y entonces yo sí, ya el tema de la vejez me Yo lo preocupa. único que sé es que voy a llegar a muy, muy, muy viejita. Sí, Dios mediante Venezuela va a estar mejor y podamos Pero ir. no, y no pienso en regresar a Venezuela primero porque hoy día siento que tengo tantos compromisos aquí que me Ah, amarran. bueno, sí, O sea, que también. no me da chance de pensar en que si regresaría a Venezuela o no. Y dos, por mi hija. O sea, siento que las posibilidades que ella tiene, no, o sea, no en este país, o sea, de este país para salir de aquí a hacer cualquier otra cosa en el mundo, son muchísimas más, o sea, más por ella que por mí. Entonces, bueno, nada, emigrar no es fácil, pero yo Y cambiamos pienso, de teléfono, mira, se ve mejor la imagen. sí, 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 cada día vamos mejorando. Pero bueno, no, emigrar no es fácil, cada quien vive su experiencia y unas le toca ser más duras que otras porque también hemos escuchado muchos cuentos y tú le dices, le das gracias a Dios porque de repente tus circunstancias fueron distintas, pero también a veces esas circunstancias duras te muestran de qué estás hecho. Y que no hay que juzgar Y al que diga que sí se quiere regresar, porque yo conozco gente que dejó mucho en Venezuela, mucho. sí, es Y, donde tú te y sientas bien y feliz exacto, al dejó final mucho en del día. Venezuela y obviamente tienen algo por qué regresar. En mi caso, recuerda que yo comenté que yo vendí casa, yo vendí todo. O sea, yo regreso a Venezuela y no tengo nada. Bueno, compras de nuevo. Bueno, sí, pero lo que te quiero decir es que no quiero volver a pasar por ese proceso de volver a sembrar Sí. raíces. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado este capítulo. Coméntanos abajo qué les pareció, un feedback también, que quieren que nosotros conversemos en los siguientes, para que nos ayuden y bueno, nada, nos siguen obviamente Y nos pueden contar su experiencia. y comparten también y nos cuentan la experiencia de, ¿tuvieron un plan o no para emigrar? Lo hicieron de manera irresponsable, no mentira. ¿Fueron Jin o fueron Yang? Como saliera a lo criollo o lo planificaron así como, ¿sabes? Como un poquito más estructurado y cómo salió. A veces la estructura no te garantiza el éxito y a veces hacerlo así, Improvisar tampoco improvisar te garantiza. tampoco, o a veces ambas cosas funcionan, una mezcla de ambas cosas. Entonces, bueno, nada, síganos, coméntenos y compartan. Y un Chao. mensajito para cerrar. Ah, perdón. Ok, un mensajito. Es que Después todo lo que me iré escribiéndolo. está bien, perdón. Ok. Emigrar es como hacer arepas en un sartén ajeno. Al principio se pegan y se queman, pero después te salen redonditas y doraditas. Es llorar por gente y reír con acentos mezclados. Y aprender a sobrevivir con Google Maps. Yo no solo crucé fronteras, abrí una panadería en otro idioma y con Sansón criolla. Y aunque a veces me tiemblan las rodillas, aquí estoy sacando cuentas, horneando sueños y echando para adelante con mi familia al lado. Nos escuchamos en un próximo episodio, donde seguiremos amasando metas, friendo miedos y sirviendo inspiración con todo y WhatsApp acá. Chao. Gracias.